Bien, quiero que vayamos a Juan capítulo 1. Vamos a ir allí con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a tocar un tema que hemos hablado algunas cosas en los mensajes anteriores y de pronto puede haber confusión en alguna persona al respecto. Y de hecho sí hay una gran confusión eh, en el ámbito cristiano, en el ámbito creyente respecto a este tema, y vamos a tratar algunas cositas así por encima con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Juan capítulo 1. En estos días hemos hablado sobre los hijos de Dios y los hijos de Dios y los hijos de Dios, pero a través de estos mensajes que son de índole evangelística, hemos venido mirando que se cumple la escritura cuando el mismo Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Mucha gente que dice Señor, Señor, y nos decimos hijos de Dios, pero como que no entendemos la verdadera dimensión o lo que verdaderamente significa ser hijo de Dios. Este mensaje también es de características evangelísticas. Yo me pregunto, y charlando con mi familia también, y hace días yo me venía preguntando también a mí mismo, los evangelistas de la prosperidad, ¿de qué estarán predicando hoy? He escuchado por ahí uno o dos, pero entonces la pregunta es: ¿de qué estarán predicando hoy? También estarán predicando acerca de venga, siembre, venga de que entre usted más dé, entonces Dios más le va a devolver. O venga de para que Dios le haga el milagro, comprando los milagros de Dios. Entonces, qué mejor que este tiempo de reflexión para ser confrontados con nuestra idea, el concepto, la idea que tenemos nosotros de lo que es ser hijo de Dios, de lo que es ser creyente o cristiano, como lo hemos venido mirando a lo largo de estos mensajes. Hoy el tema que vamos a mirar es hijos de Dios. Juan capítulo 1. El contexto: el Señor Jesús viene aquí a la tierra, como es el versículo 1, hablando que el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero aquí, bueno, o sea, hay un verbo que es Dios, estaba con Dios. O sea, ¿quién es ese tal verbo? ¿Qué es eso del verbo? El verbo es la promesa de Dios, la palabra de Dios. Esa palabra que salió de Dios mismo, Dios Padre, que habitaría en medio de los hombres. Y el versículo 14 nos da la respuesta de quién es ese verbo. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, ese Dios que estaba desde el principio, ese Dios que estaba con Dios y ese Dios que también era Dios, vino y habitó entre nosotros. Entonces ahí ya encontramos nosotros la clave para saber quién es ese verbo nombrado allí en el versículo 1. Y es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Él vino y habitó entre nosotros. Dice que toda la creación fue hecha por Él, para Él, y que nada de lo que existe fue hecho sin Él. O sea, si Él intervino absolutamente en toda la creación. Por lo tanto, la creación le pertenece a Él porque Él la creó. Le pertenece, la creación es de Cristo. ¿Por qué digo esto? Para que entendamos ahora lo que vamos a leer. Versículo 9. También es llamado aquí luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién? Jesucristo. En el mundo estaba Jesucristo. Y el mundo por Él fue hecho. O sea, Cristo hizo el mundo y Él es la razón de la creación. Además de haber participado en la creación, todo fue hecho por motivo de Él. Gloria al Dios Todopoderoso. Versículo 11. Perdón, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero, ¿qué hizo el mundo? No lo conoció. Pero el mundo no lo conoció. El mundo es de Él,
Y vino al mundo, a los suyos, pero los suyos no le conocieron. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor, amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Es voluntad de Dios. Bien, entonces, ¿qué está diciendo este texto? Que vino Jesús, el dueño de la creación, el dueño de este mundo, de todo lo habido por haber, vino a lo suyo, porque todo esto es suyo, la creación. Usted, yo, nosotros, los hombres somos creación, o sea, también vino a nosotros. Pero cuando vino y se presentó aquí como el Hijo de Dios, como el dueño de la creación, su creación no le conoció, no le reconoció. Y al no reconocerle o no conocerle, tampoco lo aceptó. Dice el versículo 11 que a lo suyo vino, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los suyos? ¿Cuál fue la respuesta de los suyos? Que no le recibieron. Entonces, vemos nosotros que en el versículo 11 la gente o las personas no recibieron a Cristo. Pero en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces vemos nosotros que hay un grupo que no le recibió, un grupo que no le reconoció, no lo aceptaron, pero hay otro grupo que sí lo aceptó, que sí lo recibió. Bien, y cada uno de esos grupos entonces presenta unas características. Y al segundo grupo del cual habla aquí, el versículo 11 habla del primer grupo que no lo recibió, y el versículo 12 habla del segundo grupo, el que sí le recibió. A ese segundo grupo le dio la gracia de ser hechos o ser llamados como hijos de Dios. Hijos de Dios. Bien, hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no hay absolutamente ninguna persona, nadie, absolutamente nadie me puede decir que va a crear o va a hacer hijos para Dios. Porque esto es voluntad única y exclusivamente de la divinidad. Declarar quién es hijo de Dios y quién no. Esto no es por una firma, esto no es por un contrato, venga, yo usted lo reconozco como hijo de Dios, o con el solo hecho de yo llamarlo a usted hijo de Dios, entonces usted ya es hijo de Dios. No. Puede que nos llamemos hijos de Dios, puede que nos llamemos hermanos en la fe, pero ante los ojos de Dios, eso ya es otro cuento. Porque no es de voluntad de hombre, no es porque usted me quiera llamar así, que yo ya lo soy, o porque yo lo quiera llamar así, entonces usted ya es. No, es voluntad de Dios. Es voluntad del Todopoderoso, ¿bien? Y entonces, a los que no le recibieron, pues, pero a los que le recibieron, les dio la gracia de ser llamados hijos de Dios. Amén. Hoy día nosotros vemos, desafortunadamente, muchos hogares divorciados, separados. Vemos nosotros muchos hijos que no conocen a sus padres. Vemos nosotros hoy día mucho hogar conformado por madres solteras y cosas así por el estilo. Y mucho hijo que no sabe quién es su papá. Hay mucho hijo que no sabe, no conoce a su papá y muchos de ellos, en la gran mayoría, se despierta ese afán, ese deseo, ese anhelo de conocer a su papá y le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿quién es mi papá? Y entonces se entran en esas situaciones de averiguar quién es el papá de uno. Sí, ya sea por cuestiones de herencia o por cuestiones de emotivas. Por muchas cosas puede presentarse ese afán o ese anhelo, ese deseo en el corazón de un hijo por saber, por conocer quién fue su papá. Entonces, vemos nosotros que hay maneras de determinar la paternidad de alguien, de saber si este es el papá o no. Hoy día se hace la prueba del ADN, esa prueba de paternidad, y
Se sabe por medio de esa prueba si verdaderamente este es el papá o no es el papá, si el hijo es hijo legítimo o no, por medio de estas pruebas de paternidad, estas pruebas de ADN. Entonces miramos nosotros en el día de hoy que es como si nosotros nos fuésemos a meter a una prueba de paternidad para determinar quién es mi papá. Entonces voy a ver si yo hoy tengo el ADN de aquel del cual yo digo que es mi papá, porque yo digo que soy hijo de Dios. Entonces vamos a meternos en esa prueba de paternidad, a ver, vamos a hacerla así somera, así por encimita, a ver quién es hijo de Dios y quién no. Ahora, si yo no soy hijo de Dios, pues alguien tiene que ser mi papá. ¿Sí o no? Si yo no soy hijo de Dios, pues si Dios no es mi papá, pues otro tiene que ser mi papá. Entonces, si no es Dios mi papá, entonces ¿quién es mi papá? Bien, gloria al Señor. Entonces, en esa prueba de ADN vamos a tratar de responder 3 preguntas. La primera, ¿quién es hijo de Dios y quién no? La segunda, ¿cómo reconocemos a un hijo de Dios? Y o cómo reconocemos a alguien que no es hijo de Dios. Y tercero, ¿cuál será el fin de cada uno de ellos? Tanto del hijo de Dios como de aquel que no es hijo de Dios. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí que en la primera parte, ¿de quién es hijo de Dios? Y quién no es hijo de Dios. Porque en el versículo 12 la palabra es clara y dice, ¿a quién dio potestad el Señor Jesucristo para que fuera reconocido como hijo de Dios? A todos aquellos que recibieron, que aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ese es hijo de Dios. Ese es hijo de Dios. Ahí ya encontramos la primera respuesta. Entonces, ¿quién no es hijo de Dios? Pues aquellos que rechazan a Cristo. Aquellos que no aceptan a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador. Bien, tomemos unos ejemplos para nosotros entender la parte contraria de la parte de los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Por ejemplo, hoy día el pueblo judío, los israelitas o hebreos o sionistas, que son lo mismo, ellos, la gran mayoría de ellos rechazan a Cristo, no creen en Jesucristo. Cuando la escritura dice que a los suyos vino, pues él nació allí en Israel y vino a su pueblo, pero su pueblo le rechazó. Al día de hoy el pueblo judío sigue rechazando la divinidad de Cristo. Ellos no aceptan que existió, pero no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios y también como Dios en calidad del Padre. No lo aceptan, de tal manera que ellos al día de hoy todavía están esperando la venida del Mesías, de su Salvador, de su Cristo. Están esperando la venida de su Cristo, de su Mesías, pero están esperando hasta ahora la primera venida. Mientras que nosotros los creyentes creemos que Él ya vino la primera vez allí en lo que estamos hablando y estamos esperando es su segunda venida. Entonces los judíos rechazaron a Cristo y al día de hoy no creen en su divinidad. Entonces ellos no pueden ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué no pueden ser llamados hijos de Dios en el contexto del Nuevo Testamento? Porque han rechazado a Cristo. Esto es un ejemplo. Tenemos otro grupo, los musulmanes, los islamistas, los árabes, las naciones árabes. Las naciones árabes tampoco pueden considerarse hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los musulmanes tampoco aceptan a Jesús como hijo de Dios o como Dios mismo. Lo llaman que es un engañador. En el Corán levantan un poco de tretas y un poco de cosas que van en contra de lo que dice la misma Biblia. Desconocen la deidad de Jesucristo. Ellos creen en Jesús y creen que fue un profeta al igual que Abraham, al igual que Moisés, pero de ahí no pasa para ellos. Entonces, como no creen en Jesús como el Hijo de Dios, como amo y Señor de la creación, como Dios mismo encarnado, entonces tampoco pueden ser llamados hijos de Dios. El poder, la potestad, no es para ellos porque no le creen a Cristo. Otro grupo, los ateos. Los ateos no pueden ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué no pueden ser llamados hijos de Dios?
porque no creen tampoco en Dios, no creen en Cristo. Y al no creer en Cristo, Juan en sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan, Juan lo deja bien claro, que aquel que dice que cree en el Padre debe creer en aquel que el Padre envió, a Jesucristo su Hijo. Pero aquel que dice que cree en Dios, pero no cree en su enviado, en Jesucristo, tampoco tiene al Padre, tampoco tiene a Dios. Esto es para ellos. Y entonces los ateos no creen ni en Dios Padre, ni en Dios Hijo, ni en el Espíritu Santo, no creen en nada. O sea, rechazan la deidad, la gracia salvadora de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, tampoco son reconocidos como hijos de Dios. Las religiones orientales, budismo, hinduismo, los Hare Krishna, todos estos grupos, Nueva Era, que basan su fe en una autopurificación, autolimpieza y no sé qué más cuentos, no voy a entrar en más detalles, que creen que la salvación de ellos es por las reencarnaciones y cosas así. Ellos desconocen la divinidad de Cristo. Ellos no aceptan a Jesucristo como Dios mismo. En el gnosticismo no se puede aceptar que un Dios santo puro haya venido a habitar en un cuerpo impuro. Entonces, como ellos no aceptan la divinidad de Cristo, ellos no aceptan que Jesucristo es Dios mismo y dueño y amo de la creación, entonces ellos tampoco pueden ser llamados hijos de Dios. Y podríamos colocar otra serie de ejemplos. Gloria al Todopoderoso. Entonces, ¿quién es y quién no es? Entonces, ¿quién es hijo de Dios? Todos aquellos que recibieron a Cristo en su vida o que tienen a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador. Bien, ahora, los que le rechazaron, los que rechazan la divinidad de Cristo. Entonces, si ellos no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Porque deben tener un papá. ¿De quién son hijos entonces? Bien, la respuesta vamos a mirarla allí adelantico en el mismo Evangelio de Juan, hay unas páginas adelante en el capítulo 8. Gloria al Señor. Le pido que por favor busque rápidamente, porque vamos a mirar otros textos con la gracia del Señor. Vamos a ver. Entonces tenemos que la primera parte de ser reconocido como hijo de Dios, aquel que ha aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, que cree en Él, que ha entregado su vida a Él. ¿Quién no es hijo de Dios? Aquel que rechaza la deidad, la divinidad de Cristo, que no lo tiene a Él en su vida como su Señor y su Salvador. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que ahora los que reciben a Cristo en su vida, tienen un Padre llamado Dios. Entonces, aquellos que rechazan a Cristo, ¿quién es el papá de ellos? Capítulo 8. Gloria al Señor. Hay una discusión entre el Señor Jesús y los fariseos de la época. Los fariseos fue un partido político religioso de la época de nuestro Señor Jesús que se opuso de una forma violenta. De hecho, ellos son los que terminan crucificando, enviando a la crucifixión al Señor Jesús. Y fue un partido que se opuso violentamente, era un partido político religioso. Ahí estaban los gobernantes de la nación, pero además de eso eran los gobernantes religiosos. Ellos eran los sacerdotes o los pastores o los curas de la época, para que nos hagamos una idea. Ellos eran los que enseñaban la palabra de Dios, eran los que servían en el templo, ellos eran los que hacían todas las cosas referente a la adoración a Dios, a la enseñanza de Dios. Y es con ellos con los que está discutiendo Jesús. Nuestro Señor está hablando con ellos, ¿por qué? Pues discutiendo con ellos, ¿por qué? Porque ellos no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios. Para ellos era imposible que aquel desconocido que vivía allí en la casa de María y su padre José, cuando ellos mismos dicen, ¿acaso no conocemos a sus padres, María y José, no conocemos a sus hermanos? Los hermanos de Jesús, ellos también hablaban de eso. Entonces, en esa situación hay una discusión entre ellos y están hablando del Padre. Versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. O sea que ellos también tienen un padre. Vamos a ver quién es ese padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Mire, ellos, dentro de su fe y en la forma en que vivían su relación con Dios, ellos creían que eran hijos de Dios. Pero viene el mismísimo Hijo de Dios, Dios Hijo, y les deja bien en claro cuál era la situación, cuál era la posición verdaderamente de ellos delante de Dios. En su concepto humano, en su concepto religioso, ellos creían ser hijos de Dios, pero vino el mismo Dios y les puso bien en claro de quién eran hijos ellos. Y eran personas creyentes. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ojo, ya les está diciendo aquí algo grave. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire, este medio golpe que reciben los religiosos de la época, los que decían ser y creían ser hijos de Dios. ¿Por qué creían ser hijos de Dios? Porque cantaban aleluya o yo no sé qué cánticos tenían en la época. Porque quizás se vestían de una forma especial que los identificaba como servidores de Dios. Ellos creían ser hijos de Dios porque quizás dirigían el servicio en la iglesia. Ellos estaban seguros que eran hijos de Dios porque de pronto hablaban de Dios a otros, porque de pronto enseñaban la palabra de Dios a otros. Ellos creían ser hijos de Dios por eso. Pero el mismo Dios, Hijo, los confronta. Y de frente en el versículo 44 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, o sea, el diablo, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria al Señor. Entonces, vemos nosotros que aquí ya queda determinado que hay otro Padre. Uno se llama Dios, Padre de aquellas personas que han recibido en su vida a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero que hay otro Padre llamado Satanás, que es Padre de todos aquellos que rechazan a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador. Esa era la situación en la cual se hallaban los fariseos de la época, en la cual se hallaba este grupo religioso que le hizo fuerte lucha, fuerte oposición al Señor Jesucristo. Entonces, ellos creían ser, pero no aceptaban a Cristo. Y automáticamente eso los descartaba como hijos de Dios. Pero el Señor les aclara aquí bien de quién eran hijos. Entonces, vemos que pueden haber muchas personas que dicen ser. Pueden haber muchas personas que hasta de pronto uno los ve sirviendo en la obra, que hasta de pronto predican la palabra, qué sé yo, no sé, evangelizan, hasta de pronto, no sé. Pueden haber muchas personas con estas características. Pero el mismo Dios de gloria les está dejando en claro una cosa. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo por hipocresía. En otras palabras, están llevando doble vida. Están llevando doble vida. Una actitud hipócrita, una actitud de falsedad, una fe fingida. Eso es lo que Cristo le está diciendo aquí a ellos. Ustedes creen o dicen ser hijos de Dios, pero estaban llevando una doble vida. Eso le puede estar ocurriendo a mucho creyente, comillas, en el día de hoy. Entonces, queda establecido aquí la primera pregunta: ¿quién es hijo de Dios y quién no?
¿Quién es hijo de Dios? Todo aquel que ha recibido a Cristo en su vida como Señor y Salvador y que se esfuerza por llevar una vida sincera delante del Señor. Una vida de creyente sincero, una vida de creyente verdadero delante de Dios. Y aquel que no ha recibido a Cristo en su vida como su Señor y su Salvador, y aquel que también incluso puede decir que es creyente, que puede decir que sirve en una iglesia y que hace esto y lo que sea, que puede vestirse como hijo de Dios, entre comillas, pero con la misma palabra queda confrontado porque de pronto esa persona está llevando una doble vida. De pronto está sirviéndole a Dios, pero está en adulterio. De pronto esa persona dice ser creyente, pero hace cosas indebidas. A este tipo de personas, la Escritura los llama hijos del diablo, porque el diablo es padre de mentira, no hay verdad en él. Gloria al Señor. Entonces, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo reconocemos? ¿Cómo reconocemos tanto a uno como al otro? ¿Cómo reconocemos nosotros al Hijo de Dios, al que es Hijo de Dios? ¿Cómo reconocemos, cómo descubrimos a aquel que no es Hijo de Dios? Si nosotros no podemos discernir el corazón de la persona, nosotros no podemos ver más allá del rostro de la persona. Pero Dios sí, nosotros no, pero Dios sí. Pero nosotros no tenemos el poder de Dios para saber cuando una persona nos está fingiendo, nos está mintiendo. No tenemos ese poder, salvo que nos dé Dios ese don del discernimiento. Pero muchas veces nos engañan, muchas veces salimos engañados porque la otra persona tiene esa habilidad de mentir, tiene esa habilidad de engañar. Entonces, ¿cómo identificamos quién es quién? Si verdaderamente es hijo de Dios o no. Pues la respuesta está en ¿dónde? En la misma escritura. Gloria al Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 16, el Señor dice, por sus frutos. Por sus frutos los reconoceréis. No puede un árbol malo dar frutos buenos. Y el árbol bueno no dará frutos malos. ¿Por qué? Por sus frutos los reconoceréis. Entonces, yo no puedo identificar si este es hijo de Dios o no es hijo de Dios. El grave problema que tenemos hoy día es que hasta el asesino, el adúltero, el ladrón, todos ellos dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Entonces, como le dicen a uno, Dios te bendiga, Dios te guarde, pues uno asume que es hijo de Dios. Uno asume. Y uno cree que es hijo de Dios. Mas rostros vemos, pero corazones no sabemos. Pero la Escritura sí me da a mí un ítem, la Escritura sí me da a mí una clave, un punto, pues, para identificar quién es hijo de Dios y quién no. Y la Escritura me dice, por sus frutos. Por sus frutos. De tal manera que entonces yo puedo identificar si este es hijo de Dios o no es hijo de Dios por ciertos detalles. Yo no puedo ver la santidad interna de una persona. Porque la santidad interna de la persona únicamente la ve o la conoce la persona, porque por medio de su conciencia sabe qué es lo que está haciendo, sabe cómo está viviendo, cómo está actuando. Y Dios, que fue quien le dio la conciencia a la persona, y es Dios quien sí puede ver el corazón del hombre. Recordemos ese pasaje de la historia de Samuel cuando va a ungir allí en la casa de Isaí a uno de los hijos de Isaí como futuro rey de Israel. Cuando los puso a los 7 primeros, los puso en fila, pasó el primero y creyó que era, como era alto y estaba bien vestido y olía rico y no sé qué más, dijo, no, pues este tiene que ser, seguramente este es.
Y el Señor, que yo lo veo como un llamado de atención, le da a entender a Samuel que se está equivocando. ¿Por qué? Porque le dice Samuel, tú miras la apariencia, tú miras lo externo, pero yo miro el corazón del hombre. Entonces, todos aquellos que como en un reinado de belleza, estaban calificados para ser reyes de Israel, cada uno de ellos, por su apariencia, por su presencia, por la forma de vestir, por los zapatos, por el peinado, los ojos, bien hermosos, no sé. Todos ellos tenían pinta de ser reyes, pero ninguno de ellos fue ungido como el futuro rey de Israel. Y después, cuando llegó David, dice la escritura que David venía a cuidar las ovejas en el campo. Entonces imaginemos nosotros la apariencia de David en ese momento delante del profeta Samuel, oliendo de pronto a chivo. La escritura dice que cuando alguna de las ovejas de David se enfermaba o estaba herida, David las metía debajo del hombro o sobre los hombros, debajo del brazo o sobre los hombros. Entonces, ¿a qué venía de pronto oliendo David? Además de que el sol, una tierra de altas temperaturas, sudor, calor, pues de pronto la apariencia, él venía en overol, ropa de trabajo, quizás no era la mejor apariencia para creer que ese era el futuro rey de Israel. Ese es el problema con nosotros, que nos dejamos llevar por las apariencias, pero no sabemos discernir el corazón del hombre. Pero Dios sí, Dios no se deja llevar por las apariencias, porque Dios está mirando las intenciones del corazón de esa persona. Así pasa con nosotros los creyentes. Podemos aparentar y ser delante de los demás una cosa y pareceremos reyes, pero de pronto nuestro corazón delante de Dios está podrido, está lleno de mortandad. Puede suceder eso. Y eso era lo que le estaba pasando a los fariseos que estaban rechazando a Jesús en su vida. Y eso es lo que le puede pasar a mucho cristiano creyente hoy día. Entonces, ¿por sus qué? Por sus frutos los conoceréis. Uno se puede guiar, aunque uno no ve internamente la santidad del hombre, externamente hay una demostración de lo que hay dentro del corazón de la persona. Yo no veo el corazón de la persona, pero yo sí veo los frutos, lo que él hace. Yo sí veo las cosas en su diario vivir, y por medio de esas cosas, entonces yo sí puedo determinar cómo está en su interior esa persona. Yo no veo la santidad de una persona, pero en su forma de hablar uno comienza a deducir qué es lo que hay en el interior, en el corazón de esa persona, porque la misma escritura lo dice, que de todo lo que hay en el corazón, de esa abundancia que hay en el corazón, habla la boca. Entonces, si hay un cristiano que en todo momento esté con vulgaridades, con maldiciones, con groserías, si hay alguien que dice ser creyente, pero de cada 5 palabras 3 son pit, pit, y es que pit, y yo fui allá y pit, y por aquí pit, ese pit, 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 representan vulgaridades. ¿Cuántas personas que se dicen ser creyentes utilizan un vocablo, una palabra soez constantemente? Y a la primera oportunidad maldicen, a la primera oportunidad reniegan. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo no veo el corazón de la persona, pero sí estoy oyendo el fruto que sale de la boca de esa persona. Si alguien me dice a mí que es creyente, pero yo lo escucho con maldiciones y vulgaridades y palabrotas soeces, pues yo digo, esa persona debe examinar muy bien su fe, su cristianismo. La forma de hablar es un fruto externo que determina mi santidad interna. Una persona cuyos propósitos son de venganza. Es que yo con esta no me quedo. Es que lo que es yo me desquito. Así como me hizo también le voy a hacer para que vea que eso duele, para que sufra también. Cuando un cristiano o una persona
tiene esa manera de hablar, tiene esos deseos de venganza, esa persona debe revisar muy bien su relación con Cristo. Debe revisar muy bien su relación con Dios. Por sus frutos. Porque la misma escritura me dice a mí que como creyente no debo buscar la venganza. Ah, pero fue que me dijo. ¿Usted es creyente? Ore por él. Ah, pero es que él me pegó, es que él primero fue el que empezó. ¿Usted es creyente? Sí, sí. Ya sabe lo que dice la escritura. Perdona a tu enemigo, ama a tu enemigo. Ah, pero yo cómo voy a amar a este, yo no sé qué. ¿Eres creyente? Sí, sí. ¿Qué dice la escritura? Si te ofenden, ve y pide excusas, ve y pide perdón. Ah, no, pero yo como. Esa fe debe ser revisada. Si el creyente es de esas personas que por nada está buscando venganzas, que por nada está buscando peleas, está cazando pleitos, ese creyente debe revisar muy bien su fe, debe revisar muy bien su relación con Cristo. Si viene una persona y dice que es creyente, pero yo lo veo piropeando, echando piropos, guiñando el ojo, si yo lo veo de pronto con una persona que no es su pareja, que no es su cónyuge, yo no veo el corazón de la persona, pero sí estoy viendo sus frutos. Sí estoy viendo sus frutos. Entonces, dentro de la palabra de Dios, eso me da a mí el poder, la autoridad bíblica, de acuerdo al texto, de acuerdo a la palabra, para determinar o para decir que esa persona es un fariseo. Que esa persona se está engañando a sí mismo. Que cree que es hijo de Dios, pero por su accionar, por su adulterio, es hijo de Satanás. Por medio de la escritura. Esta es la prueba de ADN para cada uno de nosotros. Yo no veo el corazón de un creyente que le gusta el trago y le gusta emborracharse. Yo no veo el corazón de esa persona. Entonces yo no puedo determinar si sí es o no es. Él puede decirme a mí, Dios te bendiga, hermano. Y yo le digo, hermano, igualmente bendiciones. Yo asumo que es hijo de Dios y que somos hermanos en la fe. Si lo vemos en la calle, Dios te bendiga, Dios le... bendiciones, igualmente Dios le bendiga. Yo asumo que es hijo de Dios. Pero si es una persona que yo lo veo en una cantina, si es una persona que yo lo veo en fiestas, emparrandado, si es una persona que yo lo veo tomando trago, si es una persona que yo lo veo embriagándose, esa persona, desde el punto de vista bíblico, también es un fariseo. El Señor en el texto bíblico, lo que leímos aquí en Juan capítulo 8, versículo 44, dice que Satanás es padre de mentira, que es homicida desde el principio y que no hay verdad en él. ¿Cuál es la característica entonces del ADN de los hijos del maligno? Que también es mentiroso, que no hay verdad en él y que también es homicida con lo que está haciendo. Porque el Señor dice que el padre de ellos es Satanás. Entonces el hijo tiene las mismas características de ADN del padre. Entonces, ante los ojos de Dios, esa persona es un fariseo, es un farsante, es un mentiroso y es un homicida por lo que está haciendo. ¿Homicida por qué? Porque se está matando a sí mismo. Con su accionar está matando también a otros. Pero a sí mismo se está suicidando con sus acciones. ¿Por qué? Porque se está yendo a donde no debe, a donde nadie quiere ir. ¿Qué otro ejemplo colocamos? El asesino. El ladrón. El hechicero. Si viene una persona a mí y me dice Dios te bendiga, yo igualmente bendiciones, que estén muy bien. Ay, Dios te guarde, igualmente Dios les guarde, muchas bendiciones.
sobre ti, sobre los tuyos, tu familia, tu hogar sea bendecido, yo le puedo decir todo eso. Y esa persona puede decirme también lo mismo a mí. Pero si yo veo a esa persona leyendo horóscopos, si yo veo que esa persona está corriendo a que le lean la mano, la palma de la mano, y a que le lean el tabaco y el cigarrillo y el chocolate y el huevo y no sé qué más. Si yo veo que esa persona va donde el brujo, que porque peleó con su marido, su esposa, lo que sea, y le pide que le haga rezos y ataduras y no sé qué más, esa persona, desde el punto de vista bíblico, es hijo de Satanás. Desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del Hijo de Dios, esa persona es un homicida y es un mentiroso. Dice ser creyente, pero no lo es. ¿Por qué? Porque está corriendo a hacer las cosas que le gustan a Satanás. No me vayan a decir que la hechicería y la brujería eso es de Dios. Alguna cosa hablábamos el domingo. O vemos nosotros que mentalistas y espiritistas y todo este tipo del llanero que yo no sé qué, y ligo y amarro y no sé qué más, ellos abren la Biblia. Ellos rezan un Padre Nuestro. Ellos invocan al Espíritu Santo y hacen todo en el nombre de Jesucristo. Y hasta uno diría, uy, sí, esos son creyentes, son cristianos. ¿Sí o no? Pero por lo que están haciendo, por sus frutos, están demostrando que no son hijos de Dios. Pueden nombrar a Cristo y pueden decir que son creyentes, pero por sus actos están demostrando que son hijos de Satanás. Hay mentira en ellos, hay falsedad en ellos. Igualmente toda aquella persona que corre a consultar eso, a que le adivinen la suerte y que yo no sé qué será mi futuro y no sé qué más cosas. No. Esa persona es un homicida y se está suicidando, se está matando a sí mismo. Podríamos colocar más ejemplos. El agorero. No sé cuántos ejemplos más podríamos colocar. Entonces, ¿cómo identifico yo si esta persona es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Hay muchas claves. Por su forma de vestir. A mí me es vestimenta decorosa. Debo ser decoroso en mi manera de vestir. Es un fruto de la santidad. Mi comportamiento, mi forma de comportarme, eso también es un fruto de la misma santidad, que demuestra la santidad que hay en la persona. Muchos ejemplos podemos tomar. Una persona puede decir que es creyente. El hombre, un varón, puede decir que es creyente, pero si corre a acostarse con otro varón, es homicida, es mentiroso. ¿Por qué? Porque está yendo en contra del fruto verdadero de un hijo de Dios. Esos frutos, el aborto, el odio, todos esos son frutos malos que únicamente pueden salir de un árbol malo. Nosotros los creyentes, la misma escritura nos dice que no debemos odiar. Independientemente de las lágrimas que hayamos derramado, independientemente de los problemas que hayamos tenido, no estamos llamados a odiar a nadie. Ay, pero es que no lo puedo perdonar. No, si una persona, si un creyente me dice a mí que no puede perdonar, esa persona no es creyente. Eso lo tengo yo bien claro. ¿Por qué? Porque esa persona que odia, ese creyente que odia a otro, no tiene en su corazón el amor ágape, del cual habla la Escritura. Ese amor espiritual
que está muy por encima del amor carnal o del amor mundano. Es un amor superior. Que únicamente, la Escritura dice, que únicamente lo da Dios Padre y lo derrama en el corazón del creyente por medio del Espíritu Santo. De tal manera que si hay un creyente que dice ser creyente, pero que odia a su prójimo, que odia a otros, y que demuestra ese odio con su forma de hablar, con su léxico, que demuestra con sus ademanes ese odio hacia la persona, esa persona ni siquiera tiene al Espíritu Santo. Ay, pero yo soy hijo de Dios. Bueno, si usted es hijo de Dios, entonces usted en su corazón debe tener un amor perdonador. Un amor perdonador. Que únicamente viene por ese amor ágape, ese amor espiritual derramado en el corazón del verdadero creyente. Ese amor que nos da la fuerza y la capacidad para perdonar aún a aquellos que nos hacen daño. Duro, ¿no? Difícil puede ser. ¿Acaso no lo dice el Padre nuestro? Perdona mis ofensas en la forma en que yo perdono a mis enemigos. Es que ni siquiera dice a mis amigos, no, sino en la forma en que yo perdono a mis enemigos. Porque si vosotros, dice la Escritura, porque si vosotros no perdonáis, tampoco seréis perdonados. Dios retendrá vuestros pecados. El perdonar es divino. Y si yo soy hijo de Dios, en mi ADN, yo debo también tener esa gracia y ese poder divino de perdonar a otros. ¿Cómo reconocemos quién es quién? ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién no? Pues conociendo lo falso, identificamos el verdadero. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que Dios preparó unas obras para que los creyentes, los hijos de Dios, anduviésemos en esas obras. Dios ha preparado unos caminos para que nosotros, los creyentes, andemos en esos caminos. Cuando el creyente deja de andar en los caminos que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellos, hay que urgentemente comenzar a evaluar nuestro cristianismo, nuestra fe. No todo el que me dice, Señor, Señor. El mismo Señor dice en su Escritura, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El creyente debe caracterizarse por hacer lo que mi Señor Jesucristo dice que hagamos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice que el que cree en Él, y está hablando de Cristo, el que cree en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cristo andaba en borracheras? Alguien dice, ay no, pero Él convirtió el agua en vino. Sí, pero la Escritura no dice que se emborrachó. Alguien puede decir, ah, pero es que ahí dice que Él se tomaba, también daba a entender que se tomaba unos vinos. Sí, pero es que no se emborrachaba. Un brindis es una cosa, borrachera es otra. La Escritura recrimina la borrachera. Eso es lo que la Escritura recrimina. Un brindis no le hace daño a nadie, hermano. En absoluto. El problema es la borrachera. Eso es lo que Dios condena, la borrachera. El abuso que hacemos nosotros del licor. La Escritura dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Una persona con unas copitas de más en la cabeza
ya no es el mismo. Debe andar como Él anduvo. Gloria al Señor. Amén. Bueno, ya tenemos entonces la primera, que es, ¿quién es hijo de Dios? Pues aquel que tiene en su vida a Jesucristo como su Señor y su Salvador. El que no es hijo de Dios es hijo de Satanás. Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo reconocemos? O sea, sí, ¿cómo podemos identificar nosotros si este es hijo de Dios o no, o es hijo de Satanás? Por su ADN. Y ese ADN nosotros lo podemos discernir, lo podemos entender por medio de los frutos de cada persona. Por medio de los frutos de cada persona. Forma de hablar, forma de pensar, forma de actuar, lo que hace, lo que dice. Ahora la tercera pregunta es, ¿cuál será el fin de cada uno de ellos? Pues de los hijos de Dios, la Escritura dice en Juan capítulo 14, el Señor Jesús le dice a los apóstoles que tiene que ir al Padre, o sea, va a morir. Y le dice, voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. La Escritura dice que la iglesia en la tierra es peregrina, es extranjera y peregrina. O sea, sí, nosotros aquí como iglesia, la iglesia de Cristo está de paso, que es un extranjero, aquel que está en un lugar en el cual no nació. Y un peregrino, alguien que está de paso, que va nomás de paso. Esa es la característica de la iglesia. Entonces, la misma palabra ratifica esto diciendo que nuestra ciudadanía ya no es terrenal, sino que nuestra ciudadanía ahora es celestial. El apóstol Pablo dice que nosotros, la iglesia del Señor, está sentada juntamente con Cristo allá en regiones celestes a la diestra del Padre. Entonces, ¿cuál será el lugar de habitación final para los hijos de Dios? Al lado del Padre y al lado del Hijo. Eso lo tenemos bien claro, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces ahora vamos a mirar cuál será el lugar de habitación final para aquellos que dicen ser, pero no son. ¿Cuál será el lugar de habitación final para aquellos que rechazan el señorío de Cristo en sus vidas? Para aquellos que no creen en Cristo, para los ateos, para los judíos que al morir, para los ateos al morir, para los musulmanes, aún para los que practican estas creencias orientales, y también aún para aquellas personas que dicen ser, pero no son. Gloria al Señor. Entonces, ¿a dónde van a habitar los hijos de Dios? Ya lo vimos. ¿A dónde van a habitar los hijos del maligno? Apocalipsis capítulo 20 nos lo aclara. Porque la Escritura dice que todos, absolutamente todos, somos pecadores y que esa sentencia o mejor, ese dictamen de ser pecadores va a traer una sentencia también. Hay una consecuencia del pecado. Ya lo habíamos visto en unos mensajes anteriores. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvedad para el pecado es Jesucristo. 1 Juan capítulo 2, versículos 1 en adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación. Él, solamente Él, nadie más. Nadie más, solamente Cristo. Y Él, dice Juan en su carta, es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino los de toda la humanidad. Toda aquella persona que se arrepienta, toda aquella persona que demuestre que tiene un verdadero arrepentimiento en su corazón, tiene la gracia divina de ser llamado hijo de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, nadie más.
Esto aquí no hay Dalai Lama, aquí no hay pastor, aquí no hay cura, no hay papa, no hay monja, no hay virgen, nada, eso no tiene ningún valor para perdonar. No tiene ningún poder para perdonar. La Escritura deja bien en claro quién es el único que puede perdonar. Dios. Y dio el poder perdonador a Jesucristo. Es un poder que tiene únicamente el Padre y el Hijo. Son los únicos que perdonan. Por eso mataron a Jesús. Fueron los motivos por los cuales lo mataron. Porque como él siendo hombre se atrevía a perdonar pecados si eso era algo que pertenecía únicamente al Padre, a Dios Padre. Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Gloria al Señor. Bien, entonces ahora, hijos de Dios, ya lo vimos, ahora entonces hijos del maligno, Apocalipsis capítulo 20. Allí en el versículo 11, y la Escritura lo deja bien en claro, Hebreos 27 dice: como está determinado para los hombres que mueran una vez, no hay reencarnación, no hay más oportunidades, no, la única oportunidad es aquí, esta. Como está determinado para los hombres que mueran una vez y después de eso, o sea, después de morir, el juicio. Hay un juicio para los hombres, una vez muertos. El juicio ante el gran trono blanco. Dice el versículo 11, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. A ver, ¿cómo así? ¿Muertos, pero de pie ante Dios? Entonces no estaban muertos. Porque estaban de pie ante Dios porque estaban vivos en ese momento, ¿cierto? ¿Cómo entendemos nosotros esto? La misma Escritura lo aclara. El Señor en su Escritura dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Otro versículo dice: porque creéis que estáis vivos y estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Toda aquella persona que no tiene a Cristo en su vida como su Señor y su Salvador, así no haya muerto aún, muerto en la carne, delante de los ojos de Dios es un muerto. Llamémoslo un, ¿cómo se llama esto? Un zombie, para entender. Cree que está vivo, pero ya está muerto ante los ojos de Dios. Ahora, estos muertos, comillas, que están delante de Dios, ya han resucitado y tienen conciencia porque están delante de Dios y están pendientes a escuchar su nombre, a ver si son salvos o no. Entonces están vivos, pero son llamados muertos. ¿Por qué? Porque murieron sin Cristo. Rechazaron a Cristo, o sea, para entenderlo, aquí hay judíos, aquí hay musulmanes, aquí hay practicantes de yoga, practicantes de hinduismo, budismo, Hare Krishna, aquí hay ateos, aquí hay personas que decían ser pero no eran. Esos son los muertos delante de Dios. ¿Por qué son llamados muertos a pesar de estar vivos de pie delante de Dios? Porque no tenían en sus vidas a aquel que es la vida, a Jesucristo. Y al no tener a aquel que es la vida, así estén de pie vivos, están muertos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estaban siendo juzgados, o sea, no estaban muertos, estaban vivos, estaban despiertos, de pie delante de Dios. Se les estaban leyendo sus pecados. Ellos tenían conciencia de ese juicio. Allí en esta visión de Juan, estos hombres tienen conciencia del momento que están viviendo. Es un juicio. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados
obras. Cada uno. Aquí no es que todos los que adulteraron, entonces para allá. Todos los que mataron también. Los ladrones, no. Cada uno. Cada uno. O sea, cada uno se sienta allí de uno en uno. Usted, señor, esto, tal día, en tal lugar, en tal fecha, tal hora, usted hizo esto y esto. El otro día, tal fecha, tal hora, en tal sitio, usted hizo esto y esto. Usted hizo tal cosa. Se le lee el prontuario a cada uno de ellos. No hay manera de escapar. Y fueron juzgados, versículo 13, y fueron juzgados cada uno según sus frutos, según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades de la muerte segunda, resucitados para ser enviados al castigo. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Quiénes son los que no se hayan inscritos o no se hallarán inscritos en el libro de la vida? Todos aquellos que rechazan a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador. Repito, aquellos que diciendo o creyendo ser, no vivieron una vida de creyentes. Aquellos que rechazan a Cristo, por ejemplo, musulmanes, ateos, creyentes en religiones orientales, creencias orientales, espiritistas, brujos, todo este tipo, no heredarán la vida eterna al lado del Padre y del Hijo, pero sí van a heredar un lugar de habitación eterna, el lago de fuego y azufre. Pero esas personas no van a estar solas allí. El versículo 10 nos dice también otra cosa y nos enseña algo tremendo. Y el diablo que los engañaba, ¿que engañaba a quiénes? El padre de mentira que engañaba a sus hijos. Como son hijos de Satanás, tienen en su corazón ese ADN de mentira. Entonces ven la mentira como una verdad. ¿Por qué? Porque su vida, su mundo es una mentira. Tienen ese ADN de homicidio, tienen ese ADN de maldad, tienen ese ADN de pecado, tienen ese ADN del padre de mentira. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Cuando el diablo sea lanzado allí, el diablo se va a encontrar con alguien allá, en ese lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Entonces ya, primero estaban la bestia y el falso profeta, y ahora cae Satanás allí. Pero además de estos tres personajes, el falso profeta, la bestia y Satanás, allí también van a caer todos aquellos que no se hayan inscritos en el libro de la vida. El versículo 10 termina diciendo, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Queremos seguir en nuestro adulterio? ¿Queremos seguir en nuestras borracheras? ¿Queremos seguir en nuestros homosexualismo, en nuestros robos, homicidios? ¿Queremos seguir en nuestra brujería, en nuestra hechicería? ¿Queremos seguir en nuestra maldad? El ADN de cada uno de nosotros determina quién es nuestro Padre, pero también determina el sitio final al cual vamos a habitar por toda la eternidad. Unos, gozo y alegría al lado del Padre y del Hijo, y otros, tormento eterno al lado de su padre, Satanás. El ADN se puede conocer en cada uno de nosotros por nuestros propios frutos. Gloria al Señor Dios Todopoderoso.
Amadas personas, estamos viviendo tiempos difíciles, pero no solamente son tiempos difíciles, son tiempos que anuncian la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son tiempos que anuncian que Cristo viene. ¿Y por quién va a venir Cristo? Por su iglesia. Aclaro, no estoy hablando de católicos, evangélicos, como enseñan y pelean. No. No. Estoy hablando de aquellos que por su ADN, que por sus frutos, que por su estilo de vida, demuestran a diario su fe en Jesucristo, que por su estilo de vida, a diario demuestran su santidad, lo que hay en su corazón, que demuestran por sus frutos de qué está constituido su ADN. Si verdaderamente es hijo de Dios, o se está engañando a sí mismo y es homicida consigo mismo, porque es hijo de Satanás. Nos hemos apegado a lo que dice el texto. Lo que estoy hablando está fundado ¿en qué? En la Escritura. No son apreciaciones mías, es lo que nos enseña el texto. Pero gloria a Dios porque hay oportunidad. Si oyereis hoy su voz. Hebreos capítulos 3 y 4 recalca eso. Por lo tanto, si oyereis hoy su voz, ¿cuál voz? La voz de Cristo, diciéndonos, cambia, cambia, es tiempo. Es Cristo quien puede cambiar nuestro ADN. Nadie más, solamente Él puede cambiar nuestro ADN. Él vino a aquellas personas, a aquella región, a toda esta creación que desconocía al Hijo de Dios. Unos lo rechazaron, siguieron con su ADN del diablo. Otros lo aceptaron y a esos que lo aceptaron les cambió el ADN y les dio la potestad. O sea, no eran hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Cristo vino a todo lo creado. Nosotros los hombres somos todos, absolutamente todos. Sí, ahí sí estamos de acuerdo. Todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Ahí está la gran diferencia. El texto no me dice a mí que todos somos creación de Dios y que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. El que es hijo de Dios tiene que tener ADN del hijo de Dios. El que dice que es hijo de Dios debe correr por sus venas, por su cuerpo, por su espíritu, por su mente, por su corazón, la santidad del hijo de Dios. La gran característica principal, primordial, que debe tener el verdadero hijo de Dios es que tiene el ADN del Hijo y del Padre. Solamente cada uno de nosotros en su corazón sabe si esa prueba le salió positiva o negativa. Si le salió positiva esa prueba de ADN que hemos hecho hoy, gloria al Señor Jesucristo, hermano. Lo animo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos para adelante. Más, cada día, como dice el Señor Jesucristo. El santo santifíquese cada día más a sí mismo. Más, hermano, con la gracia de Dios. Pero si la prueba de ADN le salió negativa, gloria al Señor. Hay solución. Mientras estemos vivos y estemos aquí en este planeta, en esta tierra, hay solución en Cristo Jesús. Yo le animo, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a que entregue su vida a Cristo. Si no lo ha hecho, hágalo. Oremos y entregue su vida de corazón, de una forma sincera, real, verdadera. Entregue su vida, acepte a Cristo con la gracia del Espíritu Santo en su corazón, en su vida.
a Cristo como su Señor, su Salvador. No sabemos lo que será de nosotros esta noche. Nos acostamos a dormir, de pronto alguien tiene que salir a trabajar, no sé. No sabemos si esta sea la última oportunidad que el Señor nos está dando. Yo le animo a que nos coloquemos de pie o sentados, arrodillados, no sé, como nazca en el corazón de cada cual hacerlo. Si eres una persona que no has entregado tu vida a Cristo, te animo para que en esta noche lo hagas de corazón. Te animo para que le digas a Él: Padre amado, perdona mis pecados. Dile: Señor, reconozco mi maldad. Reconozco, Señor, mi adulterio, mi fornicación. Reconozco, Señor, mis homicidios. He robado, Señor, he matado. Reconozco, Señor, mi homosexualismo. Reconozco, Señor, mi pecado, mi vocabulario. Reconozco, Señor, que he ido a hechicerías, a prácticas de brujería, espiritismo. Reconozco, Señor, mi pecado, mi maldad. Dile: Señor, reconozco que estoy atado con esas cosas. Pídele perdón. Dile: Padre, perdóname. Perdóname y lava mi pecado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Dile: creo en el sacrificio de la cruz, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios Santo. Ayúdame a hacer tu voluntad. Dame la fuerza, Señor, para salir de mi debilidad. Dile: Señor, perdóname. Purifícame en la sangre de tu Hijo Jesús. Hazme libre. Revienta cadenas, ataduras de pecado en mi vida. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Dile: Señor, dame la gracia de la vida eterna. Que el día en el cual esos libros se abran, Señor de la gloria, mi nombre esté inscrito allí. Que tu Hijo Jesucristo de mí diga delante tuyo: Padre, yo le conozco, es hijo tuyo. Que mi Padre seas tú, Señor, y que tú me puedas ver sellado, marcado con tu Santo Espíritu. Dile: Señor, márcame, séllame con tu Santo Espíritu y reconóceme por tu gracia, Dios Padre, como un hijo tuyo. Perdóname, Señor, y ayúdame a hacer tu voluntad. Y le entrego mi vida a ti hoy, Señor. Ayúdame a andar como tu Hijo anduvo. Ayúdame, Señor, a caminar esa misma senda de santidad. Perdóname, Señor, por mi rebeldía. Perdóname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y regálame, Señor, tu gracia de la vida eterna. Dame ese regalo de salvación que únicamente lo das tú por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús.